Queremos traer ayuda, esperamos que venga el Estado, que venga el Estado. Vine rodeado de toda gente que irrita su voz por doquier. Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Como esa garra que no sabe de dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine a protestar? Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio. Queremos vivir con amor y en paz. Y yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu 88.7 MHz. ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Qué bueno estar acá otra vez este miércoles lluvioso, medio gris en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se hace un miércoles lluvioso? Los miércoles lluviosos se hace radio, pero se hace otra cosa muy importante que ahora vamos a contar. ¿A qué vinimos? Las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos, entrevistas, canciones y mucho más. Estamos acá con María Cabrejas. Mi nombre es Ernesto Lamas. Cora Gamarnik hoy desde Uruguay nos manda sus saludos. El miércoles que viene la tendremos aquí en el piso. Y además en el programa de hoy la columna Todo pasa leyendo con Mary Uller, Artilugios Digitales con Carolina Martínez Elevi y María Capurro Robles. Saludamos a las 16 radios que transmiten este programa en distintas partes del país, después las nombraremos. Y desde mañana en la versión podcast. Pero hoy, ahora sí, tenemos acá además a Fer, nuestra productora, que está tomando registro de este momento. Como decía antes María, ¿qué se hace cuando llueve? No sé, se pueden hacer muchas cosas. Voy a hacer un sonido, sí, porque como vos decís, la radio es, entre otras cosas, ruidos y sonidos, un sí, efecto, de verdad. No se escuchó. No, pero sí, cuando trabaste, ahí fue sonido de mate, ruidito de mate. Hay un meme que me gusta mucho que es ruidito de mate. Y el mate con tortas fritas, ¿no? Sí. O con churros, aunque sea un poquito temprano. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque desde hoy tenemos el auspicio de la fábrica de churros Olleros, una fábrica de churros que está desde 1963, o sea, es más grande que nosotros, que somos bastante grandes, María. Ahí en Olleros, al 4100, 4167, en Chacarita, a metros de la estación Federico Lacroze, del subte B y del tren. Y están de martes a domingos, de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde, hacen la elaboración a la vista de los churros y las tortas fritas, y a partir de hoy hasta fin de año van a ser auspiciantes de A Qué Vinimos y nos van a compartir, tanto para los que hacemos el programa como para la audiencia. O sea, si estás escuchando el programa y querés llevarte una docena de churros o de tortas fritas, no tenés más que llamar, dejar un mensajito, un saludo, lo que sea, con los últimos 3 números de tu DNI y una vía de contacto para que te podamos llamar, y después sortearemos entre quienes llamen estas delicias que nos mandan de la fábrica de churros Olleros, que es auspiciante de A Qué Vinimos hasta fin de año. Voy con otro sonido de algo que es muy argentino como las Malvinas, como la patria, el churro. Uy, eso sí sonó, ese sonó perfecto, me dieron ganas, ¿eh? Ahora tengo que seguir hablando un poquito, así que me lo reservo para la tanda. Y este programa, quienes nos escuchan habitualmente saben que cuando la coyuntura lo amerita, tenemos algunas palabras para comenzar. Mañana, jueves 6 de agosto, se va a tratar una ley en el Senado de la Nación
que regula la cantidad de tierras de nuestro territorio, tierras argentinas, que se pueden vender a extranjeros. Y para rechazar esa ley va a haber una concentración, va a haber muchas concentraciones en distintas plazas de todo el país. Y nosotros queríamos arrancar diciendo algo sobre esta ley, sobre este proyecto de ley, que esperamos que no llegue a ley. Y nos llegó un audio de una radio comunitaria muy querida de la Patagonia, FM Pocahuyo, en el 91.1, está en San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, en el que explican en menos de 3 minutos qué es este asunto de la ley de extranjerización de las tierras de esta manera. ¿Es necesaria una ley de inviolabilidad de la propiedad privada? No, eso ya está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Llamar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada es otra gran mentira del gobierno. ¿Por qué se la llama ley de extranjerización de tierras? Porque elimina el límite del 15% territorial en manos extranjeras, permite a los privados y empresas extranjeras comprar miles de hectáreas en sectores productivos o áreas de frontera, narcotráfico, trata de personas. Con este dato es fácil entender el porqué de los cambios en la ley de glaciares. Las mineras de todo el mundo felices. Y aquí se entiende la existencia del super RIGI y RIGI del gobierno, todas las facilidades legales e impositivas para las empresas extranjeras. Pero eso no es todo. Cambia el uso de la tierra. Los lugares incendiados, sean bosques nativos o no, podrán ser vendidos, por ejemplo, para grandes proyectos inmobiliarios, lo que pondría en peligro las tierras ya incendiadas y las próximas que se incendien. No es casual que el gobierno haya desatendido los incendios que todos los veranos consumen miles de hectáreas, ni que haya dejado sin presupuesto a los organismos de manejo del fuego. Además, sería legal que los privados o empresas extranjeras compren ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Basta pensar solamente en las riberas del río Paraná para entender la magnitud de lo que se estaría entregando. Permite desalojos masivos a comunidades originarias en sitios donde hay recursos naturales como litio, agua o minerales críticos. Tampoco es casual que el gobierno haya derogado la ley 26160, dejando sin títulos de propiedad a las comunidades originarias. Todo estaba planeado. Ya en la década de los 90, gobierno de Menem, se había permitido la compra masiva a los extranjeros. De ahí que existen grandes territorios en manos extranjeras. Los Benetton, los Lewis, vienen de ahí. Esta situación se modificó a partir de 2011. En nuestra zona, las cifras son llamativas. Más del 50% de las tierras en el departamento Lácar, sí, en el departamento Lácar, están en manos extranjeras. Teniendo en cuenta todos estos datos, es fácil inferir los planes del gobierno y entender cuál es la relación entre las leyes promulgadas o modificadas por el gobierno, ley de glaciares, derogación de la ley 26160 de reordenamiento territorial, ley bases, RIGI, super RIGI, ley de manejo del fuego, que sería modificada si se aprueba esta ley. Algo más sobre el super RIGI. Al cruzarse ambas leyes, extranjerización y super RIGI, las corporaciones extranjeras que adquieran tierras rurales obtendrían estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, limitando el poder de policía de las provincias sobre sus propios recursos naturales. ¿Qué tal? Si esto no es vender el país, por lo menos es rematarlo. En eso están los senadores. En nosotros y en nosotras está no permitirlo. No a la ley de extranjerización de tierras. Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Y seguimos con A qué vinimos. En este caso es el episodio número 13, que número que me encanta. Y además porque estamos con un invitado al que adoro especialmente. Es compositor, multiinstrumentista, productor, arreglista y coprotagonista de lo que muchos llaman un milagro argentino, MIA, un proyecto artístico nacido a mediados de los 70 en Villa Adelina,
que con independencia y autogestión como banderas desafiaba los oscuros años de la dictadura, y un amigo. Hola, Lito. ¿Qué haces, María? ¿Cómo te va? Muy bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Nos veíamos todos los días y de repente... la vida... No sé, vino Milei, no sé bien qué pasó. Eran cosas. Pasaron pero no, cosas. Tu llamado fue instantáneo. Y sí, al toque siempre. Me contestaste que sí. Eso sí siempre. Bueno, y para arrancar con el origen de todo esto que dije recién y un poco el origen de Lito artista, vamos a escuchar un fragmento de un documental. A ver. El don me inventaba cosas y qué sé yo decía, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí en Villa de Lina ya empezó él a dar clases de música, con un método particular, empezando a acercarse a la música a través del oído, que es lo que corresponde. Con Esther, nosotros hicimos una cosa que se llamaba MIA, eran Músicos Independientes Asociados. En Mía encontré un calor impresionante desde el punto de vista humano. Nosotros pudimos empezar nuestra independencia porque nos prestaron el sello con gracia y valentía a nosotros que recién estábamos moviendo alguna ficha. Bueno, este es un fragmento del documental Rivera 2100. Tal vez mucha gente conozca la historia o reconozca las voces, pero contanos vos. Rivera 2100 era la dirección de nuestra casa de Villa de Lina, que era una casa como este cuadrado más o menos de grande, y ahí se suscitaron todas las necesidades en ese tremendo momento que vivió Argentina de juntarnos a hacer cosas. Mi viejo daba clase de piano y traía a casa algunos alumnos que consideraba que podían machear, como se dice ahora, con mi hermana y conmigo para hacer algún proyecto, y ahí surgió de a poco la idea de Mía, que era no solamente una idea musical, sino una idea organizativa, de cooperadora, de cooperativa y demás. Ese documental un poco cuenta la génesis de ese proyecto y todo lo que mis viejos después hicieron a nivel producción independiente, y todo lo que tuvieron que ver con otros artistas que, bueno, ahí se escucha la voz de Luis Alberto Spinetta, de el Indio Solari, y de mi vieja, y de mis viejos también, y de alguna manera lo que cuenta un poco esta película es la necesidad que había en ese momento, que en un momento de imposibilidad total, quizás mucho peor que ahora, porque ahora hay una idea política durísima, pero en ese momento te jugabas realmente la vida al salir de tu casa y tener una intencionalidad artística o militante, ¿no? Y mis viejos supieron gambetear ese tipo de persecución y encuadrar la actividad en lo artístico, y así fue que salieron un montón de cosas, y así fue que se nos acercaron un montón de artistas. Muchos los buscamos y otros se acercaron para ver qué era Mía, qué era ese lugar, qué era ese espacio, y era un espacio de resistencia, como lo ahora es FA, y un montón de... Bueno, de hecho Mex participaba y era integrante de Mía, ¿no? Nos conocimos más o menos en ese momento con él. Y nada, bueno, eso fue como la génesis de lo que somos nosotros después como músicos individuos, productores independientes y demás. Uno de los alumnos no ilustres, que no machaba con nada, pero que iba a aprender piano, era mi viejo, Ángel Cabrejas. De ahí tengo la suerte de haber conocido esa casa y de conocer un poco el método Dombey. Esas fotos que me mandaste son una cosa que no se pueden creer. Contanos qué es. Es que en realidad mi viejo mi viejo era de todo, era matricero, era lo que venga, era maestro de escuela, era muy leído, muy personaje, ¿no? Y entre todas las cosas que hizo fue cuando nosotros, mi hermana y yo, tuvimos una conexión con la música, un poco fogoneada por ello, porque había muchas reuniones musicales en la casa y demás. Y mi locura con el piano desde muy chico empezó a leer cómo era la pedagogía y la enseñanza musical y demás. Y entre todas las cosas que descubrió un tipo llamado Jarle Franz, que era un alemán que vino, que lo disparó la guerra, y ficó acá en Buenos Aires, y era un gran improvisador, un gran pianista, un genio, y además tenía la particularidad de haber inventado un sistema de escritura musical que te permitía rápidamente tocar una melodía popular en muy poco tiempo. En una clase vos salías tocando Yesterday,
porque el do era el 1 y de ahí hasta el si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los acordes tenían figuras geométricas, o sea, triángulo en 1 era un do, mi, sol, y de repente vos te encontrabas que una melodía que popularmente ya la conocías porque la parte rítmica ya la tenías en tu mente, y con los números ibas encontrando la nota, dices, wow, estoy tocando estoy tocando Let It Be, estoy tocando Rasguña en las Piedras, lo que sea. Y tu viejo, entre muchos otros, fue alumno de esa idea, y mi viejo encontró en ese tipo una manera especial de aprender y de enseñar música, y fue profesor con ese sistema durante muchos años, y nosotros, yo lo iba a escuchar a Charles Franz, que era un genio absoluto de la improvisación musical, era un tipo fuera de serie. Falleció hace no mucho, 90 y pico, casi 100 años tenía. Y se fue a hacer la misma historia a Brasil. Durante un tiempo estuvo mucho tiempo en la Argentina, y después, por supuesto, mi viejo dejó de trabajar con él, y después venía a casa asiduamente, y después se fue a Brasil con ese mismo sistema. Lito, que es Lito Vitale, con quien estamos hablando, sí. Seguramente ya reconocieron su voz. Qué mi bueno. piano me reconocen más que mi voz, porque yo, no, ¿viste? pero tu voz se conoce igual, aunque seas genial. arreglador, instrumentista y todo eso. Bueno. Sí. Y qué lindo arrancar hablando de tu mamá y de tu papá. Se habla más de tu viejo, pero tu vieja también muy grosa, ¿no? Yo la conocí a Esther como vos la productora. conociste, Esther. Sí. Esther muy grosa, y yo llegué a tu viejo por vos. Vos viniste acá, recién hablábamos antes de entrar al aire, cuando la tribu cumplió 10 años, que todavía era un proyecto naciente, ¿no? Ya había dado sus primeros pasos, pero hoy que ya tiene 37, ahora se puede decir que es una radio más consolidada. En aquellos años no era tan común que viniesen músicos consagrados, venía mucho músico alternativo, muchos músicos que estaban empezando, y muchos amigos también. Pero cuando cumplimos 10 años hicimos acá una serie de conciertos en las que vino Lito, vino Juan Carlos Baglietto, vino León Gieco, y tenemos por ahí algunas fotos publicadas en el mítico libro rojo de la tribu. Y por tu intermedio yo llegué a tu viejo, que yo me considero un marxista, y un autonomista y un creador de proyectos autogestivos. La tribu, entre los fundadores estábamos con María, y encontré esta joya, que vos la debes conocer, ¿no? Debo ser uno de los que tiene este libro. Le estoy mostrando un libro a Lito. No sos el único. Y uno de los que lo leyó. Y el otro día lo volví a releer porque sabía que venías, y decís acá, en uno de los artículos que está firmado por vos dentro del libro, Te extrañamos viejo, se titula así. Dice, parte de las ideas que dejó en este libro apuntan a un costado de él totalmente fundamental, a pesar de dar su personal enfoque a todos los temas que toca, siempre nos lleva a sentir la necesidad de dar nuestro parecer. Es como si en cada final, en cada concepto que desarrolla, te pregunta, ¿y vos qué onda? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pensás? ¿Quién sos? Me encantó ese párrafo de un libro en el que además en este artículo te encargás de poner en su lugar también a tu mamá, a Esther, ¿no? Como parte fundamental de esa alianza matrimonial, pero también política, social, comunicacional. Bueno, esa pregunta era el fundamento de él como pedagogo, ¿viste? Cuando me dijo María de la reflexión final en relación a qué vinimos, es un poco lo mismo, ¿no? De ver siempre tener la conciencia de que uno solo no se salva, sino que hay que hacer comunidad, hay que hacer equipo y todo eso, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las raíces y los sueños y las pasiones personales que uno quiere llevar a cabo, y tratar dentro de lo posible, obviamente siempre la subsistencia a veces ataca un poquitito el camino artístico, porque uno tiene que morfar y tiene familia, tenés que tener dinero para poder solventar los gastos de la vida de la gente que está a tu cargo, y muchas veces corres el riesgo de hacer cualquier cosa para ganar guita en el campo de lo artístico o en general, y tener ese como objetivo importante y como bandera es algo que te encuadra y que te sirve mucho para todo.
uno puede hacer como una especie de flexibilización de las pasiones y lo que vos querés hacer, pero siempre dentro de un marco, porque si no te vas al carajo y ya te haces cualquier cosa, ¿viste? Inclusive mucho en un momento en el programa de Susana Jiménez había un juego que era hago cualquier cosa por tener guita, y era genial porque la gente decía wow, buenísimo, wow, qué bajada nefasta, ¿viste? Uh-huh. Qué locura, y la gente baila, y mucha gente, seguramente no toda, obviamente, y tiene ese objetivo, mucho más ahora que la premisa es cómo hacer guita. O sea, ese es el único plan. Pero esa coherencia de la que hablas, yo creo que al final, como dice la canción de Cerati, al final hay recompensa, ¿no? Porque sí, yo sin dudas. Que soy parte de tu grupo de seguidores y de tu público, podríamos decir, viendo el caminito, ¿no? De teatros chiquitos, de lugares hechos a pulmón, de esta cosa de la autogestión, a de pronto ir al Movistar Arena, agotado, de fa... Y vos en el escenario, y con Mex, y reivindicando la autogestión, y que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí, además que el músico en general, el artista, siempre es amateur, siempre tiene un espíritu amateur, siempre debe cuidar ese espíritu amateur. Inclusive cuando haces una rueda de prensa en la cual decís, bueno, quiero comunicar esto y quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible, hay varias clases de medios. Los medios populares que te dan, vas a una nota y tenés un rebote de entradas vendidas, no todos, según el perfil que seas como artista, ¿no? Nosotros hemos ido al programa de Tinelli y no metimos una puta entrada, porque la gente que ve ese programa, los millones que veían ese programa, no eran compradores, y ahí vas entendiendo cómo carajo comunicar lo que haces. Y hay un montón de programas que son pelotudos y no los ve nadie, y digo, ¿para qué voy a ir ahí? A hablar de boludeces y encima no me verán. Y un montón de programas que tienen una bajada de línea interesante y los ve menos gente, pero esa minoría son público tuyo, son posibles público tuyo, y tratar de medir y todo eso, y uno va entendiendo cuáles son los iguales, cuál es el caminito de las personas con las cuales está bueno juntarse y está bueno estar cerca, y bueno, obviamente Fa es una excepción total porque es un invento basado en el talento de Mex y en la convocatoria de él y en su aura y demás, y es algo que no ocurrió nunca, que la gente llene un Movistar Arena sin saber a quién va a ver. Siempre tiene como viste, sabe que algo le va a gustar o le va a divertir y yo qué sé, pero en esencia pagan una entrada para ver a él diciendo voy a presentar a tal que no sabemos quién es. Sí, y es un ejemplo de convivencia también, ¿no? De resistencia. Una vez que estuvo ahí, varios que habitualmente están, más allá de Rep y yo que sé, algunos otros pensadores inclusive, lo califican como un lugar de resistencia. Más en este momento que es necesario encontrarte con iguales. Bueno, nada, son las personas que pueden pagar una entrada para hacer eso. Resistencia, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero me refería a convivencia en los públicos distintos que se juntan, ¿no? Que de pronto puede haber alguien que hace heavy metal, alguien que hace folclore, alguien que hace melódico, alguien que hace pop, y están todos ahí felices, abrazados, bailando. Mira, el otro día, bueno, ahora Rada que está internado, le mandamos siempre un aguante porque es un personaje fundamental de nuestra cultura. Estuvo en Fa, en el espacio, en el Art Media, ¿no? Hace un mes. Y comentaba que bueno sería registrar también lo que sucede en el camarín, que es un camarín que no tiene nada de 5 estrellas y que tiene mucho de reencuentro entre amigos y abrazos y ver qué hacemos, te parece que te sumes en esta canción, esto y lo otro. Todo se cocina de una manera muy cero divismo y mucha complicidad entre los artistas que estamos esperando para entrar. Yo pertenezco a la banda, soy como un invitado de la banda, me quedé ahí en Fa la primera vez que fui de invitado, como no canto, quedé como pianista y como segundo pianista, digamos, y después me dijo, ¿querés participar querés ser de la comunidad? Porque ya de hecho lo sos. Y bueno, sí, a veces tiro alguna idea, a veces tiro algún teléfono, a veces convenzo a algún artista, pero muy de vez en cuando. Y creo que eso que sucede en el camarín de la complicidad y lo que se cocina ahí es precioso y y bueno, está de alguna manera es posible por el ángel de Mex, ¿no? Bueno, estamos con Lito Vitale conversando acá en esta conversación sin tiempo y con tiempo también, por supuesto. En algún momento se termina porque hay que seguir.
Y con churros y tortas fritas. Hoy con churros y tortas fritas, gracias ¿Por qué se come torta frita cuando llueve? ¿Quién lo sabe eso? No lo sé, ¿vos lo sabés? No. Ahí está, pero si se come alguien... tortilla con Pero decíamos, si algo es muy argentino, además de las Malvinas, el tango, las tortas fritas y los churros, es Lito Vitale. Si hay alguien entre la audiencia que sepa por qué se comen tortas fritas, lo puede decir. Tiene las Malvinas tatuadas, Por una supuesto. belleza. Al 11 31 26 0887 por WhatsApp, al 48640489 por teléfono de línea, si es que eso sigue existiendo, y en las redes sociales de la tribu, @FM La Tribu, ahí la buscan, o en las redes sociales de A Qué Vinimos, que continúa de la siguiente manera. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. Por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Y seguimos compartiendo el episodio 13 de A Qué Vinimos, compartiendo unos mates, tortas fritas y una charla hermosa con el querido Lito Vitale. Llegaron algunos mensajes, Lito. A ver. Los voy a leer. Hola, soy Mariel, fanática de Charly García. Quiero dejarle un mensaje especial a Lito Vitale. Eternamente gracias por tu música y toda tu historia familiar. Admiro la forma en que tocas el piano. Gracias. Gracias. Mariel. Otro. Flavia quiere participar y deja los últimos 3 números de su documento. Quiere participar de los churros. Perfecto, y buenísimo. Exacto. Y si dijimos que era para eso. Y también, ¿cómo era la primera oyente? Mariel. Mariel también está participando. Tienen que dejar los últimos 3 números de su documento y una vía para comunicarnos, porque después vamos a sortear entre los que escriban, llamen, dejen mensajes, etcétera. Y le avisamos. Exactamente. Es para la fábrica de churros Olleros, ahí en Chacarita, desde 1963 y ahora acompañándonos a nosotros acá en la tribu. Excelente. Perfecto. Bueno, y seguimos con la conversación con Lito. Lito, vos hace un rato hablabas de Fa, hablabas de Mex. Sí. Dijiste un montón de cosas hermosas y ciertas. Sí. Pero yo, que un poco te conozco, pensaba que muchas de esas cosas que describiste, de esto de tener un ángel y hacer comunidad y hacer equipo, son las cosas que para mí te definen a vos. Y entre otras cosas, por eso tu voz es conocida, aunque seas un pianista. Ok. Porque sos más que un pianista. Muchos dicen es el hombre orquesta, y la frase, hay un proyecto, hay una idea, hay un pequeño germen, llamemos a Lito, esa frase yo la escuché un montón de veces en un montón de lugares, porque Lito es eso, es un armador de comunidad musical. Bueno, gracias. Digo, desde dúos, tríos, esto que decía Ernesto, que se vive en Fa, de mezclar géneros musicales, generaciones. Bueno, es algo que es un poco algo distintivo en tu historia musical. Bueno, gracias. Es, digamos, una de las tareas que más me gusta y que es algo natural que sale en mí, porque mis viejos también crearon comunidad. Y conocemos a un montón de otros que crean comunidad. Vos también lo sos y lo fuiste en aquel momento mucho porque tenías la plataforma para poder llevar a cabo los proyectos. Entonces a mí me gusta mucho también ver el otro, ver. Nunca fui bueno para el autobombo. O sea, tengo una buena relación con las cosas que hago, me gustan, las disfruto. Creo que el proteger y el tratar de que al otro le vaya bien, y si alguna idea mía puede hacer que proyecto de otro músico pueda redondearse o pueda empezar a funcionar, me encanta colaborar, pero soy bastante medio campo. Me gusta mucho el hecho del armado y después que vuele cada uno solo con su personalidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que el armador, el mediocampista, el productor, yo que sé, que los hay y muchos, tiene esa tarea y sabe que los goles los meten otros y los tiene que festejar como propios, porque obviamente en cualquier actividad y especialmente en la artística, cada eslabón da como resultado ese gol que en algún momento puede suceder, ¿no? Y nosotros tenemos un dueto con Baglietto hace muchos años, ahora cumplimos 35 años y hicimos un disco de canciones de amor. Y si bien concretamente
si lo querés contar exactamente cómo es, yo le pongo el nombre a los proyectos, el contenido, el concepto, intervengo en un montón en las canciones y en los arreglos, yo qué sé, pero si no está la voz de Baglito ahí brillando, todo lo demás no existe, o sea, está todo pensado en función a esa voz que es la que transmite y la que comunica. Y claro que por supuesto que es importante la idea, el concepto y lo que sucede, pero bueno, está todo en función al goleador, digamos, al que hace la conexión con el público y la emoción, ¿no? Y ese lugar de armador es el que más me gusta. O sea, a veces vuelvo a hacer música mía, yo qué sé, pero la tengo como medio como algo muy personal y muy de probar cosas chiquitas, y ahora voy a hacer una cosa el 30 de octubre porque el otro día hicimos una producción en el programa de Pergolini en el Teatro Santa María y recordé mi primer concierto en la capital, fue en el 30 de octubre del 74 en Santa María. Entré y dije, listo, ¿qué tenés el 30 de octubre? Voy a ir a tu concierto. Voy a estar yo. Excelente. Digo, y con Juan ahora el disco es Bodas de Coral. Bodas de Coral, exacto, porque googleando encontré que esa cantidad de años de fidelidad, digamos, o de relación, está relacionado con las relaciones amorosas, ¿no? Pero de alguna manera hay como Ustedes un juego. son una pareja. Somos una pareja sí, musical. Exactamente, y de amigos y de mucha complicidad y mucho compartir. Descubrí que se llamaba Bodas de Coral. Y bueno, le pusimos así el disco y todo un sucundún que tiene que ver con eso, las florcitas color coral, el saquito, la boludez, todo. Me pinté el piano color coral. Wow. Hicimos plotear las guitarras también, o sea, hicimos toda una especie de cosa y funcionó porque la verdad que los conciertos se llenan, buscamos los lugares adecuados para que estén llenos y lo logramos. Ahora agregamos una tercera función en el Auditorio de Belgrano, en una matiné el sábado 15 a las 18:30. ¿Cómo es eso? Repitámoslo así. Es el sábado 15, ya teníamos una función vendida agotada a las 21 y el 16 también agotado. Y dijimos, hagamos una más y no había más espacio en el teatro. Y dijimos, a Juan se le ocurrió, hagamos una matiné el sábado, o el domingo es el día del niño, o sea que el sábado. Listo, 18:30, perfecto, arranca a las 19. En el Auditorio Belgrano. Sí, es un lugar precioso, un lugar enorme, entran 1.200 personas. Sí. Y para nosotros es como una medida exacta porque no hacen falta pantallas porque te ven todos, es una cantidad de gente que podés comunicar, no es el Movistar que tenés uno que está a 5 cuadras, o sea que está bueno y nada, está buenísimo. Y va a haber un plus porque nos contabas que van a vender ahí el vinilo. Claro, exacto. Y vamos a vender el vinilo y nosotros cuando vendíamos CDs, acostumbramos al final, en gira en todos lados, a quedarnos con Juan a firmar los CDs. Por dos razones. Una interesada y otra humanitaria, digamos. La gente se recontracopa con tener tu firma y la foto. Y también venderle el disco a nosotros nos interesaba a nivel comercial porque si no era mucho más difícil que se vendiera. O sea, vos pones el disco en el principio del hall de entrada y si no decís, che, vamos a salir a firmar y sacar la foto de ustedes, se venden, pero 10 veces menos. Entonces hacemos ese laburito, nos enganchamos con todo nuestro público que tiene nuestra edad, o sea que son gente mayor. Como la churrería. Exacto, somos iguales. Y ahora lo vamos a hacer con el vinilo. Excelente, digo, y aparte de esto de ser el armador de esos proyectos que tienen de todo, homenajes a Spinetta, sí, homenaje a lo que quieras, siempre sí, arma una cosa realmente bella. Además, esta cosa de tu casa, sí, en Villa Adelina, sigue ese espíritu con vos y exacto, sigue familia, sí, hijos, hermana. Creo que hay que Mía y M son coristas de Fa. Sí, exactamente. La hija de Hilda y mi hija trabajan ahí en coros. Empezaron también las dos como invitadas y quedaron en la banda. M trabaja también con Fito Páez, que está de gira por todos lados, y Mía tiene su carrera solista que está empezando a actuar. Así que quedaron en la banda, cosa que me hace muy feliz, porque además en gira también compartí con ella, está buenísimo. Casa de músicos. Yo digo, volviendo un poco atrás, antes de venir al presente, sí, hablábamos de Mía, el partido era Dependientes e Independientes, el sí, director técnico era Don Vituviejo, sí, y
contaste cuando murió el Indio, que Sí. saliste en un montón de medios, contaste un poco el tema de la producción de ese primer disco. Exacto. ¿Lo volvés a contar? Mira, nosotros éramos bastante, especialmente mis viejos, bastante amigos de toda la gente del Expreso Imaginario, Jorge Pitocchi, Pipo Lernú, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso y demás. Y el Indio y Sky y Poli también eran amigos de ellos. Entonces, en el momento que ellos quieren grabar su primer álbum, que eran completamente novatos, venían de ensayar mucho tiempo, de tener su mística en La Plata y demás, la gente del Expreso les recomienda hacerlo en nuestro estudio. Y en ese momento, años 84, nosotros recién estábamos recién terminaba Mía, porque Mía se disuelve naturalmente con la vuelta de la democracia. Empezábamos a tocar de a poquito y yo, uno de los laburos que tenía era ser técnico de grabación del estudio. Además de tocar en casamientos, hacer sonido, un montón de cosas, ¿no? Y caen estos muchachos a grabar y yo los había visto alguna que otra vez en el Expreso, en la revista Pelo, como banda alternativa y demás. Y nada, empiezan a sonar y te das cuenta que había algo ahí, además que estaba Willy Crew, que era un ángel con una personalidad preciosa. Y nada, y en el momento en el cual necesitaron algún teclado, vieron que en el estudio había teclado, cosa que no era común en un estudio de grabación que haya teclados. Les dije, yo si quieren puedo tocar. Vos tocás, no sabían que tocaba. Y ahí se armó como una especie de comunión, que siempre que cuento esto también hago la salvedad o subrayo el tema de que la relación mía con Los Redondos en relación a lo artístico, porque yo después seguí como invitado en teclados en un montón de discos de Los Redondos, hasta Finisterre, todo lo que hay teclados los toco yo, en Putti Club, en el Blues de la Artillería, lo que quieras. Para mí es una hermosura y nunca cobré un puto mango, nunca pedí un puto mango. Siempre fue una relación de complicidad, de comodidad artística y humana. Y para mí cada vez que me llamaban era un gran placer. En Luz Belito tocó en varios temas y fue precioso colaborar con ellos siempre y nunca se habló de guita. A pesar de que ya en el momento después de octubre, que ya empezaron a vender muchos discos, podría haber tenido esa torpeza de decir, bueno, pero vamos a hablar de guita. Y no la tuve. Y eso me parece que fue una buena decisión. Impresionante eso, ¿no? Porque sí, que nunca lo había escuchado. Mirá que escuché muchas veces la historia de esos primeros discos, tu participación. La tribu de algún modo está relacionada con Los Redondos porque el nombre de la radio la sacamos de la tribu de mi calle, ¿no? De la canción Vencedores Vencidos. Pero esta parte de participo porque tengo ganas, ¿no? Y porque me siento parte de un proyecto. Exacto. Y después lo económico se verá, porque llegará por otro lado también, ¿no? Uno después lo piensa así. Si hace falta un reconocimiento también, como decías antes, para llevar el sustento a la casa, no necesariamente tiene que venir porque me pagaron. No, porque bastardeás, o sea, bastardeás. Es como una relación humana, una relación amorosa, una relación de amistad o lo que sea. Cuando entra el dinero de por medio, la cosa cambia. Y en el caso artístico, que en general hay dinero de por medio, porque vos cobrás una guita por hacer esa actividad que haces, siempre mi viejo siempre tuvo, la prioridad arte-negocio, no negocio-arte. O sea, vos estás cómodo con un proyecto y bueno, yo en general digo, bueno, lo hago porque me gusta. No lo voy a dejar de hacer porque me ofrecen una guita que no me sirve a mí. Lo voy a hacer de todos modos. Yo cobraría esto, ustedes páguenme lo que puedan. Y en general me pagan lo que pido. Y si no, me hacen una contrapropuesta y digo, yo te dije desde el minuto uno que esto lo voy a hacer de todos modos. Y en general los hago. Doy fe. Cuando fue la fiesta esta que nombrábamos antes de cumpleaños de la tribu, todos vinieron de onda. Y obvio. Y claro, pero sí, bueno, para vos fue obvio por esta coherencia de que estás hablando, pero era Pero difícil, acá sí, ¿no? Venís de onda. Pero no vas de onda a otro lugar, llámese X, ya sabemos de qué lugares hablamos. Sí. Ahí exigís. ¿Por qué no me vas a pagar acá si vos estás facturando una torta de guita? Claro. ¿Viste? Y bueno, hay lugares en donde amerita y uno ni siquiera se le ocurre pedir guita, ni para el flete, ¿viste? Y otros lugares donde sí exigís, porque sabés que ahí sí lo puedes hacer.
Bien, digo, además, Lito, tuviste programas de televisión. He tenido programas de televisión, bastantes. Sí. Tuve en Canal 13, que ese era muy exitoso. Ese Amigo del Alma. Ese Amigo del Alma. 8 años en Canal 13, después estuve en TV Pública en la pandemia. Yo venía hinchando las pelotas en TV Pública porque siempre quise volver a hacer las medianoches y nunca me dieron bola. Distintos personajes, nunca ni Tristán, ni nadie me dio bola. Estoy bien, maestro, yo qué sé, pero no. Bueno, perfecto, también hay que bancarse el no. O sea, también la edad te permite decir, el que no le gusta tu música no es un hijo de puta, no le gusta tu música y punto, la mierda. Y el que no quiere que estés en su canal, no quiere. Alguna razón tendrá y hay que respetarlo. Pero seguí hinchando las pelotas, como bien mi vieja siempre laburó de eso, la insistidora total. Bueno, y en el momento que sucedió la pandemia, Juan Carr habla con la gente de TV Pública, que en el momento ese era Eliseo Álvarez, que me había dicho que no al programa de la trasnoche, porque me había reunido yo con él. Y dice, hay que hacer un video que salga por los 5 canales de aire al mismo tiempo con la cigarra. ¿Vos te animás a producirlo? Dije, por supuesto que sí. Lo hicimos, por supuesto nadie cobró un puto mango, lógicamente. Yo me senté en el sillón a las 8 de la noche que pasó y me volaban los mensajes y te juro que ya contarlo me pone las pieles, ¿viste? Me emociona. Y al otro día me dijo, ¿viste lo que pasó con el video? Sí. Y tenemos que hacer algo. Y sí, boludo, tenemos que hacer algo. Es lo que te había dicho. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Bueno, igual eso era superlativo, ¿no? Porque la situación, el hecho de estar en cadena nacional y todo eso, con un montón de artistas que participaron, obviamente Gabo incluido, que recién estábamos escuchando, pero nada, Moyo, Pedro, todos los que yo pude meter, los metí. Y muchos me llamaron para estar cuando se enteraron de la producción. Y después dijimos, bueno, el formato es que estamos todos encerrados. Yo en mi casa tengo el estudio. Y muchos tienen algo en la casa. Y muchos me grabaron en el teléfono. Mandame una canción con el teléfono, o si tenés una placa de audio un poquito mejor. Trata de, boludeces que uno dice, de encuadrar bien, limpiar un poquito el coso del celular, el fondo, que no se escuche la heladera, o sea, boludeces, ¿viste? Y me empezaron a mandar videos de todo el mundo, algunos de grandes artistas con muy poca parte técnica, y otros de artistas más alternativos con muy buen sonido y demás. Bueno, y ahí empezó ese programa que fue 3 años y pico, duró, se fue ampliando, porque después que se abrió la pandemia, me acuerdo que la primera vez que nos arriesgamos a grabar en casa, después de hacerlo virtual, nos contagiamos todos, los que vinieron, los técnicos, yo, todos. O sea, nos hacíamos el hisopado cada vez. Fue tremendo, suspendimos y bueno, hay que esperar más. Y bueno, cuando se abrió todo, lo hicimos en mi casa, se llamó Anfitrión, porque era de alguna manera abriendo yo mi casa y venían y conversábamos y hacíamos mucha mezcolanza de artistas muy conocidos con algunos de que estaban arrancando y fue hermoso. Programón. Y eso que nosotros somos fanáticos de la radio, pero un programón de televisión. Estamos conversando con Lito Vitale, nos fuimos al pasado, vinimos al presente, nos vamos para el futuro. Y en un programa de radio siempre decimos que hay palabras, hay silencios, hay sonidos y también hay música. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Seguimos en A qué vinimos en este día lluvioso y de tortas fritas. Y nos llega un mensaje a la pregunta que hicimos antes de acá de Jimena de Villa Urquiza, que usando como fuente a cocineros argentinos dice que las tortas fritas, la tradición argentina y uruguaya de hacerlas y comerlas fundamentalmente cuando llueve, se remonta a la época de la colonia. Se dice que antiguamente las mujeres de la casa recogían el agua de la lluvia y con ella unían la masa. Así que esperaban que llueva. ¿Esa era el agua que usaban para la torta frita? El agua de la lluvia, esto según Jimena, que nos manda la fuente de cocineros argentinos, está fundamentado, ¿viste? Después vamos a creer. Hay que chequear, pero bueno. Sí, elijo creer. Sí. Les gusta la historia, ¿no? A Eli le gusta la historia, que está en la operación técnica, Eli Baldonado. Y bueno, dice de paso que vas a necesitar 1 kilo de harina, sal gruesa
y entre fina. Bueno, y después sigue la receta. Búsquenla en Cocineros Argentinos. Claro, sí. Y para este tipo de cosas, si es una noticia falsa, tampoco es tan terrible. Porque, no jode a nadie. Claro, es linda, es poética. No es un pendrive que te encontraste en un cajón. Y hablando de Cocineros Argentinos, el otro día vi en las redes a Paulina Cocina, quien sigo porque tiene unas ideas fáciles para mí, que soy mujer moderna en la cocina, y empezó su video diciendo: estoy triste y angustiada el 80% del día, mientras cocinaba, ¿no? Sí. Y después fue a la receta. No sé si a ustedes les pasa, es que todo está tan mal, pero bueno, a mí nunca me había pasado. Y después fue una receta. Yo dije, opa, acá está pasando algo. El otro día, Milo J, desde Nueva York, dijo en su conferencia de prensa, entre otras cosas, que para él todo es político, todo lo que hacemos es político. Y yo te pregunto a vos, si lo que vos hacés, si lo que hacemos, en este caso el arte, tu música, es político. Sí, estoy de acuerdo con esa bajada, que todo es político, todo es una digamos, los principios, una declaración de principios es fundamental en cada acción que uno hace. Lo que pasa que hemos tenido lamentables decepciones en algunas ideas, o sea, digamos, vamos a la base. El 90% de la gente que tiene que ver con el arte es de cuna pobre. Es como algo que siempre coincide que es así. Entonces, las personas que tenemos que ver con el arte, por el 90 me fue el carajo, 80, no sé, lo que sea, sabemos que estamos más cerca de que esté todo mejor y que esté todo más repartido, que la gente, los maestros ganen lo que corresponde por una vez en el mundo y demás cosas, demás injusticias que no se pueden enderezar ni poner en su punto justo. Se pueden acercar en algunos gobiernos. Bueno, Néstor es uno de los grandes políticos que admiramos y que tuvo la posibilidad de hacer y de dejar resultados muy concretos. Lamentablemente no se pudieron sostener por no sé qué razón. Y entramos mucho en lo que creímos en esa idea, defendiendo cosas que después nos nublaron un poquito la situación. Todas las acciones tienen que ver con un pensamiento político, una acción política, pero no una acción política partidaria. Yo no me siento identificado ni representado al 100% por ningún político que esté dentro de un partido organizado, lamentablemente. Nunca voté en blanco, estoy de acuerdo en votar, en jugártela, aunque sea con alguien que un poquito te parece que va para el lado que te interesan las cosas. En general siempre eso tiene que ver con el peronismo, o sea, es histórico. Es que política es todo, ¿no, Lito? Se asocia la política con el partido, o con ir a votar cada tanto, pero política es como saludás a tu vecino, cómo vivís en comunidad. Sí, pero muchos que tuvimos que ver, o sea, yo he hecho acciones culturales no en campaña, sino en, ¿cómo se llama? En gestión, con muchos gobiernos democráticos. Muchos que tienen que ver con los Kirchner y casi nada con Menem, porque no había opciones de hacer demasiadas cosas. Algunas cosas en el gobierno de Macri hice, porque yo me podía sentar a hablar con Abeluto, me podía sentar a hablar con el flaco ese, porque era un tipo que podías hablar de algo profundo. Y nada en este gobierno, no puedo sentarme a hablar. Lo intentaron, fui y dije, muchachos, no puedo, te pido 1000 disculpas, pero te agradezco, no puedo. Listo, me fui, nunca volví. Entonces, de todos modos, con los que sí pude hacer cosas, a veces decías, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ver esto que no quiero ver? ¿Viste? Y no tiene que ver con Cristina, que se afanaron, con esa boludez de la cáscara, no. Tiene que ver con algunas cosas que unos la vieja cuestión para hacer tortilla que romper huevos y así ahí justifican todo. Yo creo que no es todo justificable, porque nosotros no hemos afanado nunca un mango. O sea, por lo menos yo nunca afané un mango, ¿no? Siempre cobré lo que pude cobrar por mi trabajo artístico. Siempre tuve, como dijimos antes, la prioridad de hacer cosas que me parecían que artísticamente estaban buenas. Algunas habrían mejor que otras, pero eso tenía que ver con nada, con cosas que tienen que ver con el resultado, pero la intencionalidad siempre fue buena y mucha gente tiene que ver con que hizo cosas sin meter la mano en la lata. Y se puede hacer cosas. Y podés ver un presupuesto de un montón de guita y no meter la mano, no tentarte, porque no te corresponde. Y así en un montón de rubros, no solamente en la política, sino también estuve muy cerca de las producciones artísticas de grandes compañías. Decir, ¿por qué
si ves tanta guita no la invertimos en artistas, si tenés un recontra soldazo, pero además lo demás lo invertís en artistas. No, porque vos sos el capo y acá la guita te corresponde a vos. Es como un formato, ¿viste? Que si, bueno, yo no me meto ahí, te agradezco. La verdad que no. Digo, pero te has pronunciado no partidariamente, sino por algunas causas, como estás diciendo, la educación. No, y el jueves mañana, ¿no? Tenemos que estar, porque esto es cualquiera. En algunas cosas que tienen que ver con algo que ya es cualquiera, sí me mando, por supuesto. Y además nosotros, los músicos que vivimos de la gente que paga nuestras entradas, y yo qué sé, cuando te piden una colaboración para algo benéfico que considerás que tiene valor y que está bien, cuentan con nosotros siempre. Vivimos haciendo acciones benéficas y somos muy permeables a estar ahí y en mi caso a producir y ayudar a que eso se lleve a cabo, cuando estoy seguro de que si hay dinero de por medio va a ir al lugar adecuado. Y este es un programa de entrevistas con gente que queremos, mucho, gente que respetamos, pero acotamos al campo de la comunicación y la cultura, ¿no? Cuando empezamos el programa dijimos vamos a invitar gente para hablar de comunicación, de cultura, de música, y es la primera vez que viene un músico de 13 programas. ¿En serio? Sos el primer músico invitado. Wow, hasta ahora han venido intelectuales, han venido algún profesor, alguna profesora, escritor, periodistas. Un lindo recorrido, que por cierto todos los capítulos se consiguen en Spotify, se pueden escuchar en Spotify y también en YouTube. Y siempre le pedimos a los invitados, a las invitadas, que elijan una canción. Hasta ahora nadie se copió de otro, o sea, no se repitió ningún tema, ¿no? Y hoy por primera vez que hay un músico vamos a ver cuál fue la canción que eligió Lito Vitale. Lito, ¿por qué elegiste este tema? Este tema es una perfección. Obviamente yo tengo mi corazoncito con el mundo instrumental, y para los que hacemos música, si bien yo estoy en proceso con Juan hace muchos años, pero bueno, sigo teniendo mi corazoncito, mi música me sale instrumental. Para los que hacemos este rubro, digamos, llegar a alguien con la emotividad, solo con una melodía, sin la palabra de por medio, es un trabajo, entre comillas, más arduo, digamos, ¿no? Porque una palabra enseguida te toca o te recuerda o te conecta. En cambio, la música popular, hay que saberla dirigir, y estas dos partes de Adiós Nonino, bueno, la segunda parte además tocada por Suárez Paz, que fue para mí alguien excesivamente, en el buen sentido de la palabra, emotivo, ¿no? En su fraseo, ese violín tremendo. Y nada, me parece que es una canción perfecta, y digamos, se siente que la música instrumental es tan popular como la canción, y Piazzolla es uno de los pocos que logró eso. En el Central Park. En el Central Park, eso está bueno hablarlo, porque esa versión, que también te costó conseguirla, te pido mil disculpas, hay una versión todavía que me gusta más, que no se consigue en un lado, solamente tengo el CD en un concierto en Viena, del mismo quinteto, ¿no? Con Console, con Malvicino, Suárez Paz y el genial Pablo Ziegler al piano. Y nada, yo quería esa versión. En esta versión hay una particularidad de sonido que no se oye tan bien el bandoneón, pero se oye muy bien el violín, o sea que eso me emociona por demás, y quería que la compartiéramos. Corregime, porque la memoria a veces recuerdos que mienten un poco, como el libro de Memorias del Indio. Está bueno. Pero recién que decías... Titulazo. Es parte de una canción, ¿no? Decías sobre el valor de lo instrumental, y me vino un flash de mi adolescencia, en el comienzo de la democracia, en las Barrancas de Belgrano, un concierto de Vitale, Baraj, González, y ahí lleno de gente y felices con que empezaba la democracia, y en ese momento creo que es la primera vez que te escuché a vos tocar en vivo. Qué groso, sí, esos conciertos, bueno, tenían una frescura de liberación increíble, porque de donde veníamos, y además que hay que darle la importancia al trabajo que hizo Pacho Donel, porque él era el subsecretario de Cultura en ese momento, que armó de eso
de la nada que era la dictadura a talleres literarios, música en las plazas, de artistas muy muy populares o de los que estábamos empezando como nosotros, y ahí nos encontramos con un público ávido de salir a la calle y que no te pase nada y que seas feliz sin documentos y demás, y escuchar una experiencia rara. Nosotros tocamos inclusive en ese año, en el año nuevo, a las 5 de la mañana en el Parque Centenario, en el principio del año 86, y dijimos no va a venir nadie, y fue un montonazo de gente que fue a escuchar el trío. Tocaba una banda llamada Huancara antes que nosotros, y fue un festejo increíble, pero imborrable. Y bueno, por supuesto los de las Barrancas Belgrano, los del Lezama. Para nosotros era como una sorpresa, porque encontrarnos con tanto público para escucharnos música instrumental era como rarísimo, ¿no? Pero bueno, el caso de Piazzolla tiene el doble valor, que es su composición. Nosotros tocábamos Mercedita, La Chacara del Triste, o sea, clásicos de nuestra música. Había un par de canciones de Lucho y otras mías, pero lo que conectó con el gran público fueron las versiones de las melodías populares. En cambio, Piazzolla lo que hizo fue componer, él crear un universo personal, que tiene un valor increíble. Che, llegaron un montón de mensajes. Bueno. Los churros y Lito. Mensajes los malos y los buenos. Andrés, ¿a qué vinimos para Lito Vitale? Me quedaba trasnochando después de trabajar para verte y escuchar, disfrutando aquel ciclo de Canal 13 que daba fin a la transmisión. No me acuerdo el año. Del 92 al 99. Bien. Ahí en alguno de esos. Lito Vitale, un gran músico, un gusto escucharlo también, contando historias en la tribu. Y este tema que suena, qué buena versión. Estos mensajes son de Inés Massetti. Bien, gracias. Y aquí de nuevo, Mariel, les cuento, cuando viajé a la ciudad de Castelli, provincia de Chaco, a visitar a familiares que viven en el campo, me recibieron con mate y tortas fritas a la parrilla. Todos los días comíamos una torta frita con 4 ingredientes: agua, grasa, harina y sal. Ellos me contaron que cuando llueve, juntan agua de lluvia y la usan para hacer las tortas fritas para que salgan más crocantes. Era verdad. Confirmo lo que dijo la oyente sobre cocineros argentinos. Manda sus 3 números del DNI, Mariel. Adiós, Nonino, una vez más, ¿a qué vinimos captando mis sentimientos y sensaciones y lo que sentimos? Lito, no quise preguntar, solo escuchar, pero lo hubiese preguntado: ¿qué nuevos artistas escuchás, si es que lo haces? Soy muy fan, Hilda lo tenía que decir. Mensaje de Flavia. Bien. Mira, hay algunos artistas que me gustan mucho. Carlos el Negro Aguirre es un gran compositor de música del litoral. Él vive ahí en Paraná, creo que vive en Paraná. Es de Entre Ríos, no sé si vive exactamente en Paraná o de algún lugar más inhóspito, porque es de ese tipo de personajes. Es un gran compositor. Me gusta Juan Quintero, que es otro gran compositor tucumano de folclore. Me gusta Diego Schizzi, que es un gran compositor de música ciudadana al piano. Yo qué sé, Ezequiel Borra. Hay un montón de compositores. ¿Y jóvenes? Jóvenes, no recuerdo tanto los nombres, porque me vienen a carradas, ¿viste? Los conocidos me gustan. No soy de esos viejos chotos que no les gusta nada y dicen, una porquería. Me gusta, Catriel y todo eso me gusta. Creo que tienen algo particular para comunicar. A mí, la chica esta que cantó el himno, ¿cómo se llama? María Becerra me cae muy bien, loco. La verdad que me cae muy bien. Nunca toqué con ella, porque me la encontré una vez en Fa, porque vino su pareja a tocar y a cantar, y me parece que ahí me suelto un poco de mi gusto personal musical y me voy más con el personaje, porque algunos personajes muy populares tienen la particularidad, como Lali también, de aprovechar y bajar línea. Es decir, yo soy esto, hago esta música y pienso de esta manera, y estoy a favor de esto y estoy en contra de esto, y se la bancan, ¿viste? Y eso tiene un gran valor. Inclusive al artista que piense de otra manera y que también se juegue por sus ideales. Me parece que eso tiene un gran valor. Y en este caso de muchos músicos como Woz también, como Trueno, que en sus letras también, o el mismo Milo, que se arriesgan a perder quizás algo de público por dirigir sus pensamientos hacia un lugar.
me parece que tiene doble valor, porque lo hacen genuinamente, no por una cuestión de marketing, sino porque lo sienten de verdad, y eso lo banco a muerte. Cuando nos convocaron en el verano a algunos de los fundadores de La Tribu, sí, que nacimos poquito después que la fundación de la fábrica de churros, para hacer este programa, lo hicieron a través de Ernesto, y Ernesto propone como nombre un cartel que había visto en la calle, una pintada, que decía ¿a qué vinimos? Sí. Nos pareció que estaba buenísimo y entonces decidimos que cada entrevista termina con esa pregunta. Bueno. Lito Vitale, ¿a qué vinimos? Mira, en plan personal, yo creo que todos vinimos y tenemos el mandato, ojalá no suene medio así como señalador, de dejar algo personal en el camino. O sea, esta persona hizo esto, artísticamente, educativamente, arquitectónicamente, lo que sea, o como persona, para proteger y dejar plantado una manera de ser digna de alguien único, ¿no? Porque en general la gente dice este es único porque es un capo haciendo tal cosa, pero todos somos únicos. O sea, haciendo algo en particular, cada uno tiene un punto en el cual profundiza y es el mismo haciendo algo diferente a los demás. Ese punto creo que es el que nos hace grandes, únicos, y el punto que nos hace que la gente que transitó con vos la vida te recuerde por algo en particular. No por logros, sino por ese punto en particular que te diferencia de los demás. No me gusta la competencia para bien o para mal, sino como único, como algo personalmente. A mí me gusta mucho proteger, me gusta mucho hacer comunidad, creo que vinimos, entre otras cosas, a juntarnos y aprender de los demás, a tratar y tener la conciencia de que es indispensable transitar la vida con otros. No sé si contesté la pregunta. Sí, contestaste todo, muy bien. Más que bien. Programón. Qué lindo hacer este programa de radio por conversaciones como estas. Gracias, Lito, por haber venido. A ustedes, gracias. Y por tu tiempo, y gracias a la audiencia que ahí está acompañando. Nos queda mucho todavía de a qué vinimos, que continúa de la siguiente manera.